Bueno, a ver, ¿dónde habíamos quedado? En la anterior clase habíamos hecho el teorema de la divergencia, ¿no es cierto? Y habíamos hecho un ejercicio y... ok. Entonces, también habíamos hecho las relaciones de divergencia de Maxwell para campos eléctricos y magnéticos. Y habíamos deducido las dos primeras ecuaciones de Maxwell en su forma diferencial, ¿no? Que era una de ellas, era la divergencia del campo eléctrico multiplicado por la permitividad del espacio vacío igual a la densidad volumétrica de carga. Y la otra ecuación que es la divergencia de B igual a cero, o en todo caso era equivalente a esto, ¿no? Entonces, eso habíamos deducido. Ok. Bueno, ahora lo que nos toca el otro operador, que se llama rotacional del campo vectorial. Antecitos los voy a enviar los archivos de PDF de las presentaciones que me solicitaron. Ahorita mismo se los voy a agregar. De las dos presentaciones, ¿ok? Presentación 1 del capítulo 1 y del capítulo 2 que estamos haciendo, ¿no? Ahora sí. Ok. Está subiendo las dos presentaciones que de una u otra manera les puede servir para envío las presentaciones de los capítulos 1 y 2. 1 y 2. Ok. Envío las presentaciones de los capítulos 1 y 2. Perfecto, muchachos. Entonces ya lo tienen las presentaciones también. Así que tienen suficiente material con el texto. Hay algunos ejercicios planteados también al final del capítulo. Así que, perfecto. Entonces, vuelvo a reiterarles, habíamos hecho las dos primeras ecuaciones de ecuación de Maxwell en su forma diferencial, ¿ok? Uno es esta, que la divergencia del epsilon sub 0 por el campo eléctrico era igual a la densidad volumétrica de carga. Entonces, un poquito esto tienen que aplicar el concepto de la divergencia que hemos dicho, ¿no? Entonces, cada vez que planteamos una ecuación de diferente forma, nos dan más datos del comportamiento del campo eléctrico frente a una determinada densidad de carga, ¿no? ¿Ok? Y lo propio aquí, ¿no? La divergencia del campo magnético es igual a cero. O su equivalente habíamos dicho que también podíamos escribir de esta manera. ¿Ok? Perfecto. Y también habíamos hecho el teorema de la divergencia. Y hemos resuelto un ejercicio, ¿no? Eso. Y listo. Entonces, lo que nos quedaría serían las otras dos ecuaciones en su forma diferencial. Y para tener esas dos ecuaciones que nos faltan todavía
definir en su forma diferencial, obviamente nos falta un operador matemático, que generalmente o que se llama como el rotacional del campo, o como el rotacional del campo en la vecindad de un punto, ¿ok? Como rotacional del campo. Veamos, a ver en qué consiste esto, ¿ok? Tal vez valga la pena mencionar que una de las propiedades del gradiente de f punto dl, habíamos dicho que era igual a cero, ¿no ve? Que la integral cesada de línea del gradiente de f punto dl en una integral cesada era igual a cero, habíamos dicho. Si es igual a cero, el campo era conservativo, ¿no es cierto? El campo era conservativo, lo que habíamos dicho, una de las propiedades de la divergencia, ¿verdad? ¿Dónde está? O mejor dicho, del gradiente, ¿no? Del gradiente. Aquí está, justamente esta es la propiedad. Una de las propiedades integrales del gradiente de f, de importancia en la teoría de campos, es que su integral de línea en una trayectoria cesada de L en el espacio era cero. Por tanto, a este tipo de campos se los denominaba o que tenía la propiedad de conservativo el campo. ¿Ok? Entonces es lo que habíamos dicho. Pero sin embargo, en este caso, tiene mucha relación con eso. ¿Qué dice? Por si acaso estamos hablando del gradiente de un campo escalar. No hay que olvidarse eso, el gradiente de un campo escalar. Entonces, si esa integral cesada del gradiente de f punto dl era igual a cero, entonces habíamos dicho, entonces dice, muchas funciones vectoriales no tienen esa propiedad conservativa. Estamos hablando de funciones vectoriales. Aquí habíamos hablado de funciones escalares. Y cuando hablamos de funciones vectoriales, dice, muchas no tienen esa propiedad conservativa. O sea, vale decir, esa integral cesada de línea de la gradiente de la función vectorial punto dr en general dice que muchas no tienen esa propiedad que es igual a cero. ¿Ok? Un ejemplo es el campo magnético, dice, que obedece a la ley de Ampère. Sabemos muy bien que la ley de Ampère, ¿qué nos dice? Cocientes de desplazamiento me generan campos magnéticos. Además, cocientes de desplazamiento me generan también campos magnéticos. ¿Ok? Perfecto. Entonces, bajo ese esquema dice, por ejemplo, la integral cesada de línea del gradiente del campo magnético punto dl no va a ser igual a cero. ¿Ok? No va a ser igual a cero. ¿Perfecto? Entonces, muchas de las funciones vectoriales no tienen esa propiedad conservativa. Se dice que los campos no conservativos poseen una circulación. Ahí viene la relación, ¿no? Entonces, estos campos, como dice aquí, se dice que los campos no conservativos poseen una circulación alrededor de trayectorias cesadas de integración. Entonces, si no es igual a cero o no es conservativo, estos campos vectoriales poseen una circulación alrededor de una trayectoria cesada de integración. Es muy importante aclarar eso por si acaso. Entonces, esa integral del gradiente de f punto dl que habíamos dicho que era igual a cero,
¿no? Para campos escalares, pero en campos vectoriales, muchos de estos campos vectoriales no tienen esa propiedad de ser conservativo. Ahora, si no son conservativos, dice, si no son conservativos, poseen una circulación alrededor de trayectorias cesadas de integración. Interesante, ¿no? Poseen una circulación alrededor de trayectorias cesadas de integración. Entonces, eso es. Ahora veamos en qué consiste esta circulación, para un poquito que se contextualicen de qué, o sea, cómo se relaciona algunos operadores matemáticos, ¿ok? Siempre que se toma la integración cesada, dice, de línea de un campo alrededor de un camino cesado pequeño, obviamente vamos a hablar de elementos diferenciales, ¿no? No tan pequeños, o sea, podemos decir que se considere un diferencial, pero tampoco va a ser cero, ¿ok? Porque si no perdería sus propiedades. Como dice aquí, que tiende a cero, ¿no? O tiende a desvanecerse, tiende a desvanecerse. Y que el resultado se exprese como una relación al área pequeña ensayada. Entonces, ¿qué nos está diciendo? Si es una integral cesada de línea, de camino cesado, obviamente está encesando una superficie, ¿no ve? Está en, mejor dicho, esa integral de línea está encesando una superficie. ¿Ok? No se olvide que es una integral de línea, ¿no? Si se fijan, aquí es una integral de línea cesada, que es también diferente, ¿no? ¿Dónde estaba? ¿Dónde estaba? Aquí está. Si se fijan, es una integral de línea cesada. Entonces, esa línea cesada obviamente va a encesar una superficie. Va a encesar una superficie abierta, ¿no? ¿Ok? Va a encesar una superficie abierta. A ver, sigamos lo que nos quiere decir que es el tema del rotacional. Entonces, se dice que estos campos no conservativos poseen una circulación alrededor de esas trayectorias cesadas de integración. Siempre que se toma la integración cesada de línea de un campo alrededor de un camino cesado pequeño, como un diferencial, ¿no? Y que el resultado se exprese como una relación al área pequeña encesada. O sea, los resultados se van a expresar con una relación al área que está encesando el camino cesado. Esa circulación por área, dice, esa circulación por un camino cesado, por área unitaria se expresa como un vector conocido como el rotacional del campo en la vecindad de un punto. ¿Ok? Entonces es muy importante que un poquito lo lean varias veces y que comprendan, ¿no? Lo que está indicando aquí. Entonces, lo primero es que estamos hablando de una integral cesada de línea. Obviamente, esta integral cesada de línea va a encesar una superficie abierta, ¿no? Va a encesar una superficie abierta. Y además dice que vamos a hablar de caminos cesados pequeños. Entonces, si este camino cesado es pequeño, nos dice que hay que relacionar con la superficie que encierra este camino cesado. Entonces, si este camino cesado es pequeño, también la superficie va a ser pequeña, ¿no es cierto? Obviamente tiene que ser pequeño, ¿ok? Entonces, esa circulación los vamos a expresar a través de ese camino cesado, además esa superficie cesada. ¿Perfecto? Ok, entonces, dice
esa circulación por área, ya sabemos de qué área estamos hablando, el área encesado por el camino cesado, se expresa como un vector. Dice que esa área unitaria o esa circulación por área unitaria se expresa como un vector conocido como el rotacional del campo en la vecindad del punto. ¿Ok? Perfecto. Entonces, un poquito para que entiendan, hay una teoría de vórtices en el tema de los fluidos, ¿no? Entonces, un poco hace una comparación con ese fenómeno. Entonces, ¿qué pasa? Por ejemplo, nos imaginamos un río, obviamente en el cual hay agua. Vamos a pensar que la velocidad en la superficie va a ser mayor a medida que se acerque al fondo de la superficie. En el fondo va a ser cero. Vale decir que el campo de velocidades, si en la superficie es cero, progresivamente va a ir bajando hasta cero, ¿no ve? ¿Sí? Ok. Entonces nos vamos a imaginar de esa manera. Tenemos un campo de velocidades, en la superficie es máximo y cuando tiene contacto con tierra en el fondo, en el lecho del río, es cero. Entonces va a describir un campo de velocidades, ¿no es cierto? ¿Ok? Entonces, como dice aquí, ¿no? La obra de Helmholtz es la teoría que hace referencia, dice que explica con respecto o referente al movimiento de vórtices de los campos de fluidos, condujo a los postulados matemáticos de Maxwell, o sea, un poco ha hecho una comparación, ¿no? con los postulados de las ecuaciones de Maxwell relativos a los conceptos de Faraday y los campos eléctricos. ¿Ok? ¿Qué me dice Faraday? ¿Qué me dice la ley de Faraday, muchachos? ¿Qué dicen? ¿Qué me dice la ley de Faraday? Estamos 62 personas y alguien tiene que responder, ¿no? Por si acaso sacaré mi lista. ¿Dónde estaba mi lista? Aquí está mi lista. Que campos magnéticos que varían en el tiempo generan campos eléctricos. Eso, exactamente, ¿no? ¿Cuál es tu apellido? Spinoza-Kente. Espinosa-Quenta. Espinosa-Quenta. ¿Qué pasó? Ah, no, estamos en el otro. Ya me estoy asustando, che. Espinosa-Quenta, Vladimir. Sabes que estás queriendo ganar, Espinosa, está bien. Hay que tener espíritu de ganadores, ¿no? ¿Ok? Entonces, como su compañero dice, tiene mucha razón, que dice la ley de Faraday, más que todo lo vamos a ver, vamos a ir al concepto. Parece que lo tengo en las diapositivas que les he pasado en la presentación 1, veremos, a ver. A ver, veremos. A ver. Aquí estamos. Ahí está la presentación que se los he pasado. ¿Qué ha pasado? ¿Es una hojita? Ah, hay que desplazar, ¿no? Entonces, ¿por dónde están las 4 ecuaciones de Maxwell? Tienen que estar al final, ¿no es cierto? Tataratán, para que tengamos una idea clarísima de lo que estamos queriendo indicar. Ahí tenemos, ¿no? La ley de Faraday. ¿Ok? Entonces, ahora a ver dónde se sube el tamaño.
Bueno, parece que aquí no se va a poder subir el tamaño. Lo que nos está indicando, ¿ven la diapositiva, no, muchachos? ¿Sí o no? Sí, jefe. Perfecto. Si se ven en la ley de Faraday, es lo que hemos hablado, ¿no? Hemos dicho, hay un camino cesado, o una integral de línea cesada. Es eso de los campos eléctricos. Y si se ubican, habíamos indicado también ese camino cesado. Es un camino cesado pequeño que encierra una superficie abierta. Entonces, este rotacional se asocia a esa superficie encesada por este camino cesado. Entonces, básicamente se refiere a esto, ¿no? Esto es la superficie cesada que estamos mencionando y esto es el camino cesado. Mejor dicho, aquí la superficie por si acaso es abierta, ¿no? Obviamente un camino cesado de línea va a encesar una superficie abierta, ¿ok? Entonces es muy importante que dice que a las variaciones de campos magnéticos dentro de esta superficie me generan campos eléctricos donde en un camino cesado. Interesante, ¿no? Entonces eso es lo que vamos a definir ahora. Ese rotacional que estamos explicando tiene mucha relación en esa ecuación, ¿ok? Entonces, continuando con lo que estuvimos explicando, un poquito refiriéndonos a esto, ¿no? En este caso, por ejemplo, aquí, a ver dónde está, dice lo relativo a los conceptos de Faraday de los campos eléctricos inducidos por campos magnéticos variables en el tiempo, eso es lo que nos dice, ¿no? Entonces dice, se establece una conexión entre el rotacional y los fenómenos de los fluidos. Suponiendo que una pequeña rueda de paletas está sumergida en una corriente de agua, con su campo de velocidad, representado por el mapeo de flujos de la figura 2.6. Está refiriendo a esta figura. Hay un campo de velocidades, como hemos dicho, en la superficie es mayor que en el lecho del río. Entonces, la rueda está orientado, por ejemplo, como en A de la figura. Si está orientado de esta manera, esta ruedita de paletas, ¿girará esta ruedita o no? ¿Qué dicen, muchachos? ¿Va a girar o no va a girar? En la posición de A. Yo creo que sí. A ver, está bien, perfecto. Dices que va a girar. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué crees que va a girar? ¿Qué te hace pensar que puede girar esa ruedita de paletas en esa situación? ¿Qué dicen? ¿Qué dicen, muchachos? ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? Porque hay una diferencia, dice. ¿Diferencia de qué hubiera? Prácticamente hay un torque que se genera, ¿no? ¿Sí? A ver, ¿a quién preguntamos al azar? ¿Qué dices, Torres, Valdezama, Julio César? ¿Por qué crees que gira la llantita en la posición A? No dice Torres nada. Por la velocidad del fluido, dije. Por la velocidad del fluido. Bueno.
Obviamente, ¿no? Aquí si se fijan, si la velocidad es mayor en esta parte y menor en esta parte, hay una diferencia, ¿no? Hay un torque diferencial que se genera en esto. Entonces, obviamente eso va a tener esta dirección, ¿no? Esta dirección, ¿ok? Entonces nos vamos a imaginar que vamos a tener este campo de velocidades y en ese campo lo hemos agregado esta ruedita de paletas que va a estar girando, ¿ok? Va a estar girando en esta dirección, obviamente, en este caso. Ahora, el vector rotacional se va a definir según las reglas de la mano derecha. Ponemos los dedos en la dirección de giro, los dedos, y el pulgar me va a indicar la dirección de este vector rotacional, ¿ok? Entonces, ¿qué dirección tendrá ese vector rotacional que estamos diciendo? Si yo pongo en sentido de giro los dedos y el pulgar me va a indicar la dirección de este vector rotacional. Entonces, ¿va a estar entrando o saliendo ese vector rotacional, muchachos? ¿Qué dicen? A ver. Va a estar entrando, Inge. Ok. ¿Tu apellido? Valladares. Valladares, ok. Obviamente, ¿no? Entonces, como decía, ahí en el concepto, si yo pongo los dedos girando en esta dirección, el índice me está indicando, dice, la dirección de ese vector rotacional. Obviamente está entrando, si es la regla de la mano derecha, ¿no es cierto? ¿Ok? Está entrando. Entonces, de esa manera es que se define el vector velocidad. Mejor dicho, el vector rotacional. ¿Qué más dice? A ver, el efecto, dice, del fluido cuya velocidad es mayor en un lado que en el otro, hará que la rueda gire en sentido de las manecillas del reloj. En este ejemplo se dice que el campo de velocidades tiene un rotacional vectorial dirigido entrando al papel a lo largo del eje de la rueda, ¿ok? Y su sentido está determinado por el pulgar de la mano derecha. Si los dedos obviamente apuntan en la dirección de la rotación de la ruedita de paletas, ¿no ven? Entonces el vector rotacional de B, del campo vectorial B, está en la dirección de Z negativo. Vamos a pensar que el Z negativo está hacia adentro y Z positivo hacia nosotros. ¿Ok? Entonces, en forma semejante, dice, el rotacional físicamente, mejor dicho, al rotar físicamente el eje de la rueda en sentido perpendicular como en B de la figura, proporciona una manera de determinar la componente X del vector rotacional. O sea, un poquito, a ver, ¿qué dice? En forma semejante al rotar físicamente el eje de la rueda en sentido perpendicular como en B de la figura, nos está diciendo como en este sentido. Si lo ponemos en este sentido, ¿va a rotar o no va a rotar la ruedita de paletas? No, Inge. No ve. No va a rotar. ¿Qué te llamas? Apellido. Valladares, Inge. Valladares Sarsuria. Perfecto. Por si acaso, no se confíen. Toda participación es válida, les he dicho, ¿no? Vuelvo a reiterarse, la anterior semestre he quedado debiendo puntos para anotar, porque ya con las participaciones se excedieron los 100 pares. Bueno,
Entonces, obviamente, si esta ruedita de paletas lo pongo en esta dirección, no va a tener sentido de giro, porque el campo que estoy generando de velocidades es en esta dirección, y en esa dirección que estamos hablando no va a generar giro de esas rueditas. Por tanto, en esa dirección no va a haber rotacional, ¿ok? No va a haber rotacional, pero sí va a haber rotacional en esta dirección. Perfecto. Entonces es lo que nos está indicando, ¿no? Bueno, obviamente ese rotacional de ese campo lo vamos a simbolizar de esta manera, ¿ok? Lo vamos a un poquito simbolizar. Dice que se va a simbolizar por el rotacional de B, por el rotacional de B, en la dirección X, ¿ok? En la dirección X. Entonces, en coordenadas rectangulares, si este rotacional es un vector, entonces en coordenadas rectangulares, este vector yo puedo escribir en su forma completa, ¿no? El rotacional del campo vectorial B va a tener una componente. Vamos, por lo general, ¿no? Un vector tiene que tener las tres componentes en forma general, independientemente en uno u otro eje tenga 0 o no, pero por lo general las tres componentes tienen que tener su componente, ¿ok? Entonces el rotacional del campo de velocidades va a ser igual a una componente en el eje X, una componente en el eje Y y una rotacional en el componente Z. ¿Perfecto? ¿Ok? Entonces, si esto ocurre con el tema de velocidades, eso obviamente hemos hecho una semejanza con lo que es el teorema del Helmholtz, que son el teorema de dos vórtices, ¿no? En campos fluidos. Un poco nos hemos asemejado explicando lo que es nuestro concepto de la ley de Faraday, ¿no? ¿Ok? Entonces, si esto es el rotacional, en general, un vector, entonces, si yo este campo vectorial de velocidades lo considero en forma más general como un campo vectorial F cualquiera, obviamente este campo vectorial F cualquiera va a estar posicionado en el espacio y además en el tiempo, ¿no ves? Porque es un campo vectorial. Pues. Obviamente, su rotacional de este campo vectorial podemos llamarlo de esta manera, ¿ok? Podemos llamarlo de esta manera. Como es un vector, como hemos dicho aquí, podemos expresarlo en forma general, que tiene una componente en la dirección, en uno de los ejes A1, en el otro de los ejes A2 y el otro eje A3 en forma general, ¿no? No siempre en coordenadas rectangulares, sino en formas, en los sistemas de coordenadas generalizadas. ¿Ok? Perfecto. Entonces vamos a tener ese vector rotacional de F, que va a tener tres componentes. Rotacional en la dirección A1, rotacional de F2 en la dirección A2 y el rotacional de F, la componente 3 obviamente en el eje 3. ¿Ok? Entonces, vamos a asumir que el vector rotacional yo lo puedo expresarlo a través de este vector, con sus tres componentes en los diferentes ejes ortogonales. ¿Perfecto? Ok. Dice que cada componente se define como una integral de Lie. Entonces, estamos asociando esa integral que hemos explicado más adelante, ¿no? Entonces, vamos a asociar a esa integral de línea cerrada. ¿De quién? De este campo vectorial F,
punto de L alrededor de una línea cesada, obviamente que tiende a encogerse, dice, ¿no? O tender a cero, quiere decir, ¿no? Encogerse. Vale decir, si este camino cesado va a ir achicándose, también la superficie que va a encesar va a achicarse, ¿no es cierto? Entonces, a esa superficie lo vamos a manejar en forma unitaria. Por tanto, la definición del rotacional me va a quedar de la siguiente manera. Aquí. ¿Listo? Aquí tenés muchas líneas, parece. Ok. Entonces, una componente, vamos un poquito a desglosarlo y obviamente en las otras componentes va a pasar lo mismo, ¿no? Va a pasar lo mismo. Entonces, en una de las componentes, ¿qué decimos? El concepto, ¿cuál es del fondo del rotacional? Si demostramos en una componente, lo mismo pasa en las otras dos, ¿ok? Entonces vamos a un poquito desglosar lo que es la componente A1 del rotacional del campo vectorial F. Entonces habíamos dicho, A1 se mantiene porque es en la dirección A1, cuando la integral cesada de línea F punto de L partido sobre la delta S1, sabemos que esta delta S1 es el encesado por esta L, ¿no ve? Ahora, si este delta SL1 tiende a 0, también va a tender a 0 este camino cesado, por si acaso. Entonces, el rotacional del campo vectorial F se define de esta manera. Se define de esta manera. ¿Ok? Entonces, ¿qué dice? La superficie que tiende a desvanecerse, de esto estamos hablando, y que está limitado por la línea cesada. ¿Por qué ahora está limitado? Por esta línea cesada. Está gobernada por la regla de la mano derecha. Está gobernado por la regla de la mano derecha. La dirección, no se olviden, ¿no es cierto? Tal como hemos hecho en la ruedita de paletas. Entonces, de la misma manera, si ocurre esto, va a ocurrir en los otros dos ejes. ¿Ok? Entonces, el vector rotacional del campo vectorial, yo puedo expresar de esta manera, en los tres ejes. ¿Ok? Listo. Entonces, si se fijan ya un poquito, estamos visualizando en qué consiste el vector rotacional. Entonces, dice que primero para definir el vector rotacional, tenemos que definir un camino cesado. Aquí si se fijan de L es el camino cesado. ¿Ok? Y hay una delta S1. Un delta S1 encesado por este camino cesado. Obviamente, si se dan cuenta, este delta S1 en forma vectorial, como es una superficie, es un vector, ¿no ve? Entonces aquí si se fijan, delta S1 tiene esa dirección, lo vamos a poner en esa dirección. Pero no hay que olvidar la dirección del rotacional que se hace según la regla de la mano derecha. Giramos, en este caso, el giro, obviamente me va a dar el campo vectorial F, ¿no es cierto? El campo vectorial F. Entonces, obviamente es un dato de entrada, porque sabemos qué dirección va a tener, entonces podemos indicar que esa dirección va a estar definida. Si ya tengo la dirección definida, sentido de integración sobre el camino cesado, entonces, haciendo la regla de la mano derecha, voy a concluir que el vector rotacional va a ser este. Como dice aquí,
A1 rotacional del campo vectorial F. ¿Ok? Yo creo que ha quedado, ¿no, muchachos? Entonces, volvemos a reiterar. El rotacional de F o de un campo vectorial está asociado con un camino cesado de un campo vectorial y está asociado con una superficie. Y esa superficie está limitada por ese camino cesado que se ha definido para el campo vectorial F. ¿Ok? Entonces, aplicando la regla de la mano derecha, tenemos la dirección y además la magnitud definimos a través de esta expresión. Y listo, ya tengo el vector rotacional general. ¿Ok? Perfecto. Entonces, eso básicamente es el vector rotacional. Ese es el vector rotacional. Entonces, a ver, ¿qué más nos dice? Un poquito, tal vez para, a ver. Dice, se deduce la expresión diferencial para el rotacional en coordenadas generalizadas. Obviamente vamos a tratar de demostrar esto, ¿no? Un poco de demostrar esto con la finalidad de que sea, como dicen, ¿no? Creíble, fiable y que evidentemente pasa eso. ¿Ok? Se deduce, dice, la expresión diferencial para el rotacional de F en coordenadas generalizadas. Ya ustedes saben qué es coordenadas generalizadas. Procedimiento similar a lo utilizado para el diferencial de F. Para el diferencial de F lo mismo, un procedimiento matemático se ha utilizado para llegar a la definición, ¿no es cierto? La forma de L cesada no tiene importancia, dice. En este caso, la forma de L es un círculo, ¿no? Podríamos decir que es un círculo perfecto, una circunferencia. Ahora, cuando hablamos en diferenciales, no tiene ya mucha importancia si es cuadrado, rectángulo, circular y todo ello, ¿no? Porque son elementos chiquitos. O sea, la forma lo va a hacer que sea despreciable esos factores, ¿no? Entonces, la forma de L cesada no tiene importancia, dice, en tanto las dimensiones de esa delta S y de L tiendan juntas hacia cero. Obviamente tienes razón, ¿no? Si yo voy a tender a cero L, por lo tanto, también tiene una relación directa con la superficie encesada. Si este tiende a cero, también va a tender esto a cero. Y listo. ¿Ok? En consecuencia, dice, al encontrar la componente A1 para el rotacional de F, se deforma L en un rectángulo curvilíneo de la figura 2.8b. Entonces nos está diciendo, en vez de poner un círculo, lo vamos a poner un cuadrado. Y listo. ¿Ok? Un cuadrado o un rectángulo. Un rectángulo curvilíneo de la figura 2.8a con los bordes delta L2 y delta L3. Obviamente cada lado va a tener delta L2 y delta L3. La superficie, obviamente la superficie encesada por L va a ser delta S1 y ese delta S1 simplemente va a ser el producto de dos diferenciales, ¿no ves? Como estamos considerando un rectángulo, entonces simplemente es el producto de dos diferenciales. Y en coordenadas generalizadas podemos asumir de esta manera, ¿no? ¿Ok? Perfecto. Entonces, lo que nos estamos refiriendo es a esto. ¿Ok? Entonces, no lo vamos a considerar como una circunferencia para demostrar, sino un camino cesado de esta manera.
este lado, este lado, este lado y este lado. ¿Ok? Y además, no vamos a considerar ejes rectas, sino curvilíneas. ¿Ok? Para que sea muy general. Entonces, la idea aquí es que tenemos una superficie y un camino cerrado. Eso sí, es requisito imprescindible. Entonces, no me interesa la forma, como hemos dicho. Lo hemos explicado para una superficie cilíndrica o un círculo. Para demostrarlo, vamos a hacerlo a través de un rectángulo. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, este lado es delta L2. Este lado va a ser delta L3, ¿no? Delta L3. Y así sucesivamente, ¿no? Si yo tengo este lado, obviamente este lado puedo tener, ¿no? Si hablamos de coordenadas curvilíneas, obviamente este lado no va a ser exactamente lo mismo que este lado. Vamos a considerar ese aspecto. Y lo propio, si tengo este lado, aquí esta dimensión, en este otro lado no va a ser exactamente lo mismo que esto. Va a variar un poco, según lo que ahorita vamos a ver qué es lo que nos dice. ¿Ok? Entonces, si se fijan, la delta S1, obviamente va a ser delta L2 por delta L3. Y en términos generales, para coordenadas generalizadas, tomamos en la dirección A1, H2, H3, y delta U1, delta U3. Obviamente de las componentes o en que F2 y F3 son las únicas componentes en esta superficie que están contribuyendo en la integral de línea, ¿no es cierto? Son los dos componentes del campo vectorial F que están contribuyendo en esa integral de línea. Obviamente en el numerador, según lo que hemos visto en el concepto, ¿no? ¿Sí? ¿Ok? Entonces, a lo largo del borde inferior, dice, a lo largo del borde inferior, delta L2, la contribución de esta integral queda como sigue. Entonces, a lo largo del delta L2, a lo largo de este, si hacemos la integral de línea cerrada, dice que la contribución va a ser F2 por la longitud, pues, ¿no? Por la longitud que has recorrido. ¿Ok? F2 delta L2. Ahora, ¿qué más? Dice F2 por delta L2. A lo largo del borde F2, perdón, a lo largo del borde superior, o sea, si nos fijamos hace rato en la integral en esta parte va a ser F2 delta L2, ¿ok? Y a lo largo del borde superior, estamos hablando de esta parte, F2 cambia en una cantidad incremental, dice. F2 va a cambiar F2 va a cambiar en una cantidad incremental, chiquitito, porque no son coordenadas ustedes saben muy bien, no son coordenadas de líneas rectas, ¿no? Pues cuando son generalizadas. Son ortogonales, pero son curvas. ¿Ok? Entonces, también lo hace el incremental delta L2. O sea, el tamaño de esta dimensión tampoco lo es lo mismo que esto, dice. Hay una leve diferencia. ¿Ok? La longitud debido al sistema de coordenadas curvilíneas, por eso es lo que les decía, ¿no? ¿Ok? Pero sin embargo, obviamente siempre hay algunas soluciones, ¿no? Matemáticas, básicamente. Dice la contribución de la integral de línea.
a lo largo del borde superior aquí arriba, dice, se deduce de un desarrollo de la serie de Taylor. Se deduce de un desarrollo desarrollo en serie de Taylor, delta W2, alrededor del punto P, ¿ok? Entonces, dice que, yo creo que le suena, ¿no? La serie de Taylor es una serie larga para sacar el valor verdadero, ¿no? Entonces, dice, aplicamos esta serie de Taylor. Simplemente es necesario los dos primeros términos, dice, son suficientes. ¿Sí? Son suficientes. Y es adecuadamente pequeño, por tanto, dice, simplemente el incremento aquí voy a poder obtener de esa manera, con una pequeña variación, ¿ok? Entonces, el delta omega prima, la integral en esta parte, en el abajo ya habíamos dicho, ¿no? En la parte superior, la integral en esa parte es esta. Y en el de arriba, en la tapa superior, obviamente, ¿quién va a variar? ¿De qué va a depender? De la variación de esto, ¿no? De la variación de esto. Por eso se pone que se está variando la coordenada del eje U3. Entonces, en este caso va a ser que, en este caso, la integral, si se fijan, si yo estoy considerando positivo en esta dirección, en esta parte va a ser negativo, porque el sentido de integración va a ser así, ¿no? En el camino cerrado. Entonces, esto es positivo y en esta parte va a ser negativo. Por eso que aquí hay un negativo, ¿no? Entonces, ¿qué va a ser? Este tamaño en la parte inferior más una variación de este elemento o de este lado con respecto cuando varíe esta dimensión, ¿ok? Con respecto de U3 cuando varíe delta U3. ¿Listo? Entonces, eso sería nuestro, el tamaño en esta parte. ¿Ok? Entonces, si nos fijamos, esto ya sabemos que es F2 delta L2. Y lo mismo esto, entonces tenemos eso, ¿no? Tenemos eso. ¿Ok? ¿Listo? Entonces hemos hecho ya dos lados. Esto más esto, y tenemos que sumar los otros dos más, ¿no ve? Los otros dos más, para sumar toda la integral de línea. Entonces, en que el signo negativo es el resultado de integral en sentido de U2 decreciente. Eso es lo que les decía, ¿no? Sentido de U2 decreciente. A lo largo del borde superior. En forma semejante, dice, la contribución a lo largo de delta L3, a lo largo de delta L3, prácticamente lo mismo, ¿no? Es exactamente el mismo escenario, así hacemos la misma operación. En la parte delta W3, aquí, va a ser simplemente la longitud o la integral va a ser simplemente menos en este caso, como se está integrando en esta dirección, la longitud se está midiendo en esta dirección, ¿no? ¿Ok? Va a ser F3 por delta L3. Ahora en este otro lado, obviamente va a ser positivo, pero esto más la variación, ¿no es cierto? ¿Ok? Entonces, en un lado va a ser eso y en el otro lado va a ser esto, positivo. ¿Ok? Entonces, sustituyendo 229. ¿Dónde está nuestro 229? 229.
más 2 hasta 232 en la definición de 227, en la definición de 227, estamos analizando por si acaso en una componente, vale decir en esto, ok, se obtiene para la componente A1 del rotacional del campo vectorial. Entonces sabemos que A1 es este el concepto. Este es el concepto fundamental. Ahora ahí estamos haciendo esta integral, ¿sí? Esta integral. Ya hemos sacado los de los cuatro lados. Simplemente vamos a sumar, ¿no es cierto? Es delta W2 más delta W2'2 más delta W3 más delta W'3. Entonces estamos simplemente sumando en este camino, ¿no? Aquí, delta W2, delta W3 más los primas, ¿sí? De este lado, más este lado, más este lado y más este lado, y esto del camino cesado. Entonces ahí tenemos todo el camino cesado. Y obviamente esta superficie es delta L2, delta L3, ¿no? Es el producto. ¿Sí? Es el producto. La superficie interna va a ser el producto de este delta L3 por delta L2. Obviamente la consideración de la pequeña variación que hemos considerado, al ser diferenciales, prácticamente es despreciable. ¿Ok? Entonces simplemente reemplazamos y sacamos este resultado. ¿Ok? Este resultado. Entonces simplemente simplificamos, ¿no? Reemplazando todas las expresiones que habíamos sacado y simplemente llegamos a esto. Llegamos a esto. ¿Ok, muchachos? Esto ya tenemos en la componente A1. Entonces, si se fijan, 1 sobre H2, H3, si se están dando cuenta, tiene mucha relación con la superficie que estamos haciendo, ¿no? H2, H3, H2, H3, ¿sí? Entonces, 1 sobre H2, H3, la variación del campo vectorial en la dirección 3 por H3 sobre la variación de U2 en la dirección U2 menos la variación de F2, H2 con respecto de U3. Ahí hemos llegado. Entonces, por similitud o de manera similar, podemos hacer para las otras componentes, ¿no ve? Porque simplemente hemos hecho el rotacional en la componente X. ¿Ok? Entonces, estamos hablando de el rotacional es un vectorcito en esta dirección. Solamente eso estamos haciendo. Pero en la otra dirección y en la otra dirección, exacta de la misma manera, vamos a poder hacer. ¿Ok? En síntesis, ¿qué estamos diciendo? Tenemos el vector rotacional F. Entonces, para analizar eso tenemos que sacar su componente A1, su componente 2 y su componente 3. Ahorita hemos sacado su componente A1. Entonces, de manera similar que hemos hecho para el A1, lo mismo se hace para los otros dos componentes. Entonces, por analogía, podemos sacar estos tres componentes. Entonces, el rotacional básicamente me va a dar esta expresión. ¿Ok? Esta expresión. Y obviamente este rotacional, si se fijan, analizando brevemente la forma, entonces básicamente me va a dar esto. ¿Ok? A1, o sea, A1, H2, H3,
A2H3H1, A3H1H2, la variación con respecto de U1, la variación con respecto de U2, la variación con respecto de U3, U1, U2 y U3, y abajo tenemos los productos. Si se fijan, H1, F1, H2, F2 y H3, F3. Entonces, si hacemos el ejercicio o el producto de esta matriz, nos va a salir esto. ¿Ok? Entonces, en forma de determinante tenemos el rotacional. Tenemos el rotacional. Upa. Listo. Entonces, por ejemplo, esto en sistema de coordenadas rectangulares, H1, H2, H3 son unos. Entonces, aquí arriba se va a convertir AX, AY, AZ. AX, AY, AZ. Y en las segundas componentes, la segunda fila, se mantiene todo, ¿no? U1 es X, U2 es Y y U3 es Z. La variación con respecto de X, la variación con respecto de Y y la variación con respecto de Z. Y abajo H1, H2, H3 son unos. F1, F2, F3, Fx, Fy, Fz. Entonces sería en coordenadas rectangulares. En coordenadas rectangulares. ¿Ok? Entonces, si se fijan, la forma de esta matriz es el producto A cruz B, ¿no ve? Pues ese es el producto vectorial de dos vectores. ¿Sí? Por la forma. ¿Y cuáles son esos dos vectores? Esos dos vectores es el operador nabla o del cruz F. ¿Sí? ¿Por qué? Porque las componentes primero se ponen en un producto cruz, habíamos dicho, las componentes, después el primer vector, después el segundo vector. Entonces, si se fijan, el primer vector es el operador del o el operador nabla. Y el segundo vector es el campo vectorial de F. Entonces, por tanto, el rotacional de F también equivalentemente puedo llamarlo de esta manera, o el producto cruz del operador nabla o operador del cruz campo vectorial F, producto cruz. ¿Ok? Entonces, ahí hemos demostrado de que el rotacional del campo vectorial F es básicamente esta operación. ¿Ok? Entonces, es costumbre considerar, dice, intercambiables los simbolismos. Se podría decir rotacional de F o su equivalente esto, ¿no? Sin importar en qué sistema se encuentre escrito uno o lo otro. Siempre van a ser equivalentes. ¿Ok? Perfecto, muchachos. Yo creo que han entendido el teorema, mejor dicho, el rotacional del campo vectorial, de un campo vectorial, ¿no es cierto? ¿Qué dicen? ¿Alguna duda hasta aquí, muchachos? Es que se han dormido varios, ¿ah? Ya están 55 nomás ya. ¿Qué dices, Vladimir? A ver, yo creo que has comprendido perfectamente, ¿no? ¿Qué dices, Vladimir? Sí, todo claro. Estaba vivo todavía, ¿no? Yo pensé que ha ido a tomarse un break. A ver,
¿Qué dices, Jorge Luis Magne? ¿Has entendido o no? Sí, dice. Está tímido, no quiere hablar. Bueno, muchachos, no quiero meterles otras cosas más. Quiero que se los quede este concepto del rotacional. ¿De qué se trata? No se olviden de ese camino cesado. No se olviden de esa superficie encesada, ¿no? Entonces, este camino cesado y esta superficie están netamente ligados, y cuando uno tiende a cero, también el otro va a tender a cero, y la regla de la mano derecha, ¿no? Y un poquito eso hay que asociarle a la ley de Faraday, ¿no? Como hemos explicado, ¿ok? Entonces, sería razonable que ya está 21 y 21:30. Echen una repasadita más, una repasada leve, con un cafecito les va a ir bien potable. Lo entienden, esto están servidos, ¿ok? Están servidos. Y después ya la próxima clase vamos a ver el teorema de Stokes, que es muy importante para deducir las otras dos fórmulas que nos faltan, ¿no? Y ya vamos a tener las 4 ecuaciones en su forma diferencial. ¿Ok, muchachos? Todo claro, todo entendido, ¿no? Bueno, muchachos. ¿Qué más? ¿Alguna consulta, alguna duda, muchachos? ¿Qué dices, Paco Torres, Selena? A ver, ¿has entendido o no? Paco Torres, Selena. Más o menos, Inge. Ok, entonces vuelvo a reiterarles un poquito. Lindo fuera que vuelvan a repasarlo, si no a mañana, y que puedan absorber, ¿no? El concepto, básicamente. Ok, muchachos. El tema del auxiliar. Ingeniero, Dime. hay una pregunta de un compañero en el chat. Sí, estuve leyendo el tema del auxiliar, ya está designado. Yo creo que la próxima semana van a coordinar con él qué día van a pasar, ¿ya? Ok, yo lo voy a enviar el código del Classroom y que se adjunte a la clase, y ahí vamos a quedar. Perfecto, muchachos. Ok, dicho eso, muchachos, nos vemos, y prohibido torturarse, ¿no? Con los resultados del domingo. Ya yo creo que históricamente va a pasar. Hay que escribir con letras de sangre, ¿no? Lo que ha pasado. Lastimosamente, como dicen, ¿no? La gente se merece el representante que quieren, ¿no ve? Hemos decidido. Es como si yo los voy a examinar y los sumo todas las notas y los divido entre la cantidad. Eso ha pasado, ¿no? Entonces, quienes van a chillar, a los que se les hace bajar, y los flojos se van a alegrar, ¿no es cierto? Entonces, un poco injusto, pero esa es la realidad, muchachos. La verdad, nos hemos perdido 5 años, se imaginan, 5 años de desarrollo, porque la verdad que tanta mentira que nos han hecho vivir. Yo me acuerdo del año 2012, nos han dicho que íbamos a ser el Suiza de Sudamérica. Pura ilusiones, ¿no? Pero bueno, muchachos, ustedes son gente formada, gente
que realmente le interesa el futuro, así que hay que previsionarnos. Lo único que les recomiendo es que no estemos en acciones de violencia, en acciones de irracionalidad, ¿no es cierto? Dicho eso, muchachos, nos vemos el jueves. ¿Hecho? Ok, muchachos, nos vemos hasta el jueves. Perfecto. Buenas noches, muchachos. Gracias, Inge. Buenas noches.